Ustedes saben que soy una enferma del café. En días anteriores un amigo me dejó las llaves de su casa porque se fue de viaje y yo tenía que ir a cerrar bien la casa. Y entonces cometí el acto atroz de secuestrar su cafetera. Lo siento, no pude evitarlo. Como bien sabemos, las investigaciones en medicina nunca terminan. Poco a poco la medicina va avanzando y se van haciendo nuevos descubrimientos. Y dentro de las investigaciones en neurociencias, de los hallazgos más trascendentales, que me parece muy positivo y muy interesante, se encuentra la idea de que las emociones tienen un impacto en el funcionamiento de nuestro organismo. Las emociones pueden ayudarnos no solamente a tener mejores relaciones interpersonales, sino las emociones también nos van guiando en la vida y además pueden, si vibramos con emociones positivas, tener un mejor sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Una persona deprimida tiene el sistema inmunológico suprimido también. Entonces, gestionar y conocer las emociones es muy importante, pero no se queda nada más ahí en una cuestión emocional, es decir, no se quedan como meros sentimientos no expresados, sino que se alojan cuando no son manifestadas en una parte de nuestro cuerpo y a la larga se pueden manifestar como síntomas. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que a personas que tienen muchísimo rencor o resentimiento les puede incluso llegar a dar enfermedades como el cáncer. Esto no está alejado para nada de la realidad, porque para que esto suceda, el sujeto debe de haber pasado por un impacto emocional mismo que dejó una huella neurológica en él. Pero entonces se preguntarán, Carla, ¿por qué, por ejemplo, con el reciente sismo, algunas personas tuvieron depresión o ansiedad postraumática y otras no? O sea, simplemente siguieron su vida de manera normal. O, por ejemplo, una persona que se le muere un hijo genera un duelo y ya, ahí acaba el tema, y a otro le da una enfermedad grave, por ejemplo, como cáncer de seno. Bueno, porque este shock emocional es un impacto inesperado que se vivió en soledad y que el individuo no pudo manifestar, no supo cómo gestionar, no supo cómo manifestar. La bioneuroemoción como método de acompañamiento se basa en 4 pilares fundamentales que les voy a ir platicando para que más o menos les quede claro. Voy a ser bien breve para platicarles estos 4 pilares y no agobiarlos, pero que sí tengan un conocimiento general sobre cuando ustedes buscan un acompañamiento en bioneuroemoción, de qué va el método, ¿no? Y el primero es la nueva medicina germánica. El doctor Hammer describe lo que se conoce como las 5 leyes biológicas que aportan una comprensión de la enfermedad que no se basa en un modelo tradicional, sino que nos permite ver el síntoma como una solución biológica que nuestro organismo da en la búsqueda de supervivencia. No hay que olvidar que antes que seres sociales, somos seres totalmente biológicos y que nuestras reacciones son biológicas. Comprender esto, ver el síntoma y la enfermedad desde esta perspectiva, nos permite ver justamente el síntoma como una transducción corporal de la psique. Entender cómo funciona mi cuerpo y mis procesos de salud y enfermedad me permite entender la importancia de la gestión emocional, la importancia de buscar ser un adulto emocional ante cualquier shock de la vida. Otro pilar es la hipnosis ericksoniana, que nos permite realizar lo que se conoce como camino al inconsciente cuando el consultante llega a nosotros, para descubrir en el momento preciso en el que el síntoma se configura, es decir, el momento semilla. Aquel impacto emocional dejó una huella neurológica que le enseñó a mi cuerpo a reaccionar, lo que me lleva a la larga a tener un síntoma. Y el tercer pilar es la física cuántica. Pero ¿cómo se aplica la física cuántica en el acompañamiento en bioneuroemoción? Bueno, primero hay que entender que la física, ¿no? ¿Qué estudia la física? La física es el estudio del comportamiento de la energía, de la materia, del espacio y del tiempo y de la relación entre ellos. En física cuántica se estudian todas estas variables en el mundo subatómico. La aportación más importante que la bioneuroemoción retoma es que el observador influye en lo observado. Esto se traduce en un cambio de paradigma, un cambio de forma de pensar.
de, por ejemplo, en el cambio de pensar de las relaciones interpersonales y sobre nosotros mismos. Es decir, si antes pensábamos que lo que nos sucedía no tenía relación con nosotros mismos, con este cambio de paradigma nos vamos dando cuenta que nuestra mente, nuestros pensamientos contribuyen a crear nuestra realidad, nuestro mundo y la forma en que vivimos. Por ejemplo, hay un concepto en física cuántica que es el concepto de resonancia, en la que la vibración de dos cuerpos que se parece, dos cuerpos tienen cierta vibración, cuerpo A y cuerpo B vibran en un mismo nivel vibracional, justamente, y entonces si yo emito cierta vibración, el otro va a estar en resonancia, en consonancia, y por eso puedo llegar a toparme y encontrarme con personas y situaciones que tienen este mismo nivel de conciencia. Porque yo voy a traer a mi vida aquellas situaciones, personas y cosas que me hablen justamente de mi estado de conciencia. ¿Esto qué trae como resultado? Pues nada más y nada menos que yo dejo de ser la víctima de las circunstancias para pasar a la postura de hacerme responsable de todo lo que estoy creando en mi vida, de todos mis pensamientos y el resultado de mi vibración. Percibo diferente, quito el juicio de lo que me pasa, quito el juicio de si está bien o está mal y admito que estoy simplemente teniendo los resultados de mi estado de conciencia. Y último pilar de la BNE, de la bioneuroemoción, es la programación neurolingüística. La PNL tiene como objetivo descubrir los programas inconscientes, programa, neurología y lingüística, lengua. Esto nos aporta una técnica para acompañar al cliente a descubrir aquellos aspectos inconscientes, por ejemplo las creencias, mediante el descubrimiento de la experiencia de la persona. Es decir, cómo vive un sujeto un evento tal o cual que le llegó a representar un shock, un impacto emocional, un shock biológico. Les voy a poner un ejemplo de reciente consulta, por supuesto con autorización, pero para que vean más o menos cómo se hace un acompañamiento en bioneuroemoción, y va a ser bien breve. Una señorita que acude por depresión. Tiene una historia de que su padre se había ido a estudiar, a trabajar a otro lado, a otro país, y de pronto le avisan que su padre se suicida y lo regresan pues ya muerto. Les regresan el cuerpo a ella y a su familia del padre. Es decir, se va a trabajar, sale de casa por trabajo y regresa en una caja. En un momento de su historia, más adelante, esta misma señorita se casa y su esposo, al que por un periodo de tiempo más o menos considerable, es muy apegada, consigue un empleo que le quita 12 horas al día, lo que implica que lo vea solo para dormir o fines de semana, ¿no? Y entonces cada vez que él se iba de casa, ella entraba en un estado de pánico que le impedía realizar las actividades cotidianas. Era tal su nivel de depresión que en ocasiones ya no se ocupaba de su hijo, no lo llevaba a la escuela, había dejado de arreglarse, ya no tenía ganas de hacer nada, lloraba fácilmente y en fin todos los síntomas que se podrían considerar como una depresión. Desde la BNE, desde la bioneuroemoción, lo primero que hay que hacer es entender el sentido biológico de la depresión. ¿Qué sentido tiene la depresión en esta mujer? ¿Para qué le está ayudando a su biología responder mediante la depresión? Mediante la programación neurolingüística vamos calibrando cómo lo vivió, ¿sí? Todo lo que ella percibe de la situación, de la vivencia, cómo ella lo experimenta. Con la hipnosis hacemos el camino al inconsciente para explorar el momento en el que sucede estas reacciones desproporcionadas que está teniendo cada vez que su marido se va al trabajo. Y nos podemos dar cuenta de que como el inconsciente es atemporal, relacionaba que cuando la figura masculina amada se iba de casa por trabajo, corría el riesgo de regresar muerto. Es decir, había un anclaje en su cerebro había hecho esta conexión que le despertaba, le gatillaba cada vez que su esposo se iba al trabajo y que se ausentaba, ¿no? Y aquí teníamos que hacer un cambio de percepción y un camino al inconsciente para observar el evento desde otra conciencia. Su inconsciente estaba relacionando hombre, amado, que se va a trabajar, regresa muerto. Cada vez que su esposo, amado, se iba del trabajo, ella tenía una reacción porque había ya una huella neurológica.
y entonces entraba en ataques de pánico. Era importante a ella llevarla a hacer conciencia de esto. Cuando ella toma conciencia, ya su biología no necesita protegerla mediante la depresión. Y bueno, es importante decir que el acompañamiento en bioneuroemoción no es sustitutivo de ninguna terapia, es un complemento. La bioneuroemoción es básicamente este acompañamiento con estos 4 pilares, pero es otra manera de abordar el síntoma. Es una manera muy, muy bonita de responsabilizarnos acerca de las cosas que estamos co-creando, acerca de nuestra vida y de nuestra propia salud. Y bueno, espero que esto a grandes rasgos les haya dejado un poco más claro de qué se trata la bioneuroemoción, cómo es que hacemos el método, cómo es que se trabaja. Y si tienen alguna duda, me encantaría poder leerlos. Por favor, dejen sus comentarios. Yo soy especialista en bioneuroemoción. La verdad, a mí se me hace un método que es de reciente conformación, ¿no? Todos los pilares en los que se basan para nada son nuevos, no se ha descubierto el hilo negro, no se está diciendo nada nuevo, pero como método sí que es reciente. Entonces, están bienvenidas sus preguntas, sus comentarios y no se olviden de suscribirse al canal. Aquí terminamos, nos vemos en 8 días y que sigan pasando un excelente domingo. Les mando un beso enorme. Chao.